Hola, muy buenas noches a todos por aquí por España y muy buenas tardes en América. Espero que todos estéis muy bien. Estoy iniciando este video, este live, sobre un tema que para mí es fundamental poder comprender, entender y sobre todo cuestionar porque de alguna manera a mí me salvó la vida poder llevar un proceso de entendimiento más allá de lo que estaba establecido en mi vida. Con esto os digo que este tema del que ya he anunciado por las redes, pero si es la primera vez que estás viendo este vídeo, estás aquí, perdón, viendo este live, te puedes cuestionar qué es un duelo consciente, a qué le llamamos duelo consciente. Bueno, la palabra duelo viene o entiendo o la interpreto como dolor, ¿sí? Podemos ir etimológicamente en la historia del duelo y el dolor desde bien lejos, pero me gustaría que te pusieras en una situación en la que te duele, ya sea una situación que haya pasado hace mucho tiempo, que estés viviendo, esa cosa o esa situación o circunstancia que te duele, está hablando de dolor, de algo que no has atravesado, de algo que no has entendido, de algo que no has aprendido. Cuando estamos hablando de duelo, parece que automáticamente la mente se va a muerte, algo que ha muerto. Especialmente hoy vengo con este tema porque hoy hace 24 años que trascendió mi padre. Ya no le digo murió ni falleció porque he entendido que son palabras completamente diferentes. Porque cuando a la mente le decimos muere, murió, es como que ya deja de existir y no es cierto. Realmente nada muere. Estamos en un proceso material de vida y todo lo material se transforma, cambia de forma, pero no muere en sí. Cuando estamos diciendo fallecimiento, el fallecimiento está hablando de un error o de una equivocación. De hecho, la palabra viene del verbo o proviene etimológicamente hablando del latín del verbo fallere, que es lo mismo que decir eh, error, equivocación, ¿no? Entonces, claro, pues yo entendí durante mucho tiempo que mi padre no murió, ni mi padre falleció, sino para mí mi padre trascendió. Hace 24 años, como digo, hoy, ese aniversario en el que no lo recuerdo hoy, lo recuerdo cada día y aparte todas las partes de mí están previstas y hechas y mostradas a través de él. Pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de duelo, la mente rápidamente se nos va a esa fase de muerte, ¿no? Antes de valorar eso, como entendemos el duelo general a través de un concepto psicológico, pues tenemos que pasar por 5 fases, según dicen los que han entendido el duelo de esa manera, ¿no? La fase bueno, de primero negación, no puedo, he de negar esto que me está doliendo, esto que duele, ¿no? Luego, después de la negación, llega a una emoción que lo embriaga todo, que es la ira. Cuando ya esa emoción no da más de sí, en esa segunda fase, pues empieza la tercera fase de la negociación. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? ¿Tenía que haber sido de otra manera? ¿No tenía que haber sido? Esa parte de negar es muy de la psique, muy de la mente, muy de la parte humana. Después de la negación, pues se suele entrar a una fase de depresión o menos presión o sin presión, que esa es la fase que a mí más me gusta porque es donde mayor experiencia tengo. Y después de esa fase repito las 4 primeras, que es la de negación, que es la de la ira, que es la de la negociación y la fase de la depresión, entra la quinta fase, el quinto paso, que es la de la aceptación. Fijaros que cuando mi padre trascendió, yo no tenía ningún concepto cercano de muerte, no se había muerto nunca nadie cercano a mí, excepto una abuela. Yo tenía 4 años y de hecho ese día ni lo recuerdo porque nunca nadie me habló de eso, simplemente dejó de estar. Cuando trasciende mi padre y trasciende en mis manos, me quedo en esa fase de negación, de decir, esto no puede ser. ¿Cómo este señor se va? ¿Sí? Es como esas falsas maneras de interpretar que se ha ido, ¿no? O como el fallecimiento, se ha escapado de este proceso. Entonces, en ese momento en el que
se va o cuando alguien muere, hay otras personas que dicen me abandonó, me dejó, dependiendo en el punto de conciencia en el que esté o como pueda elaborar o como pueda o quiera entender un proceso de duelo, lo va a vivir de una forma u otra. En mi caso, yo lo viví como, ok, se ha ido, bueno, yo me responsabilizo. Y viví lo que se hizo un duelo bloqueado. Yo a mi padre no lo empecé a llorar hasta los 3 años, sabiendo, entendiendo que me tuve que hacer cargo de mi casa, de mi familia, emocional, económicamente, en el apoyo, el sostén hacia mi madre, a mis otros hermanos. Yo me evadí de ese dolor y cuando realmente llegó el dolor, llegó a través de muchísima somatización, de mucho dolor físico y de tener en cuenta y de darme cuenta que justo me faltaban 15 días para cumplir los 19 años. En esa fase de la vida, cuando llegué a los 23, 22 años, cuando quise salir al mundo, no sabía ni podía. ¿Por qué? Porque había cerrado ese dolor. Es más, ese dolor lo convertí en rencor y luego estuve durante 15 años odiando a mi padre por haberse ido. ¿Sí? Porque como me decían que se iba al cielo, y para la mente cortita el cielo es otra parte, el cielo no es esto es la tierra, ¿no? Entonces, en esas enseñanzas, esas creencias que solemos tener cuando, con respecto a qué es un duelo, qué es la muerte, a dónde vamos, de dónde venimos, qué es todo eso, esa es la carencia que tiene el humano. Ahí no implementa el ser humano que es. Compartiéndote un poquito más de mi historia y voy a avanzar en otros puntos para que te cuestiones porque sé que te van a servir muchísimo. En esos 15 años que te comparto yo estuve completamente enfadada. No sé si llegaba al punto del odio, pero sí tenía un rencor muy grande con mi padre y por supuesto con lo que entendía por Dios, ¿no? Porque me dejó, no me pidió ni siquiera permiso, fue como, chao, me voy. Bueno, y usted a mí cuando me va a explicar a dónde va, qué es la muerte, qué hago yo ahora, queriendo salir al mundo y sin tener la figura de padre, todo eso en mí, yo lo somaticé a una depresión enorme, que es el cuarto paso, ahí me quedé mucho tiempo y hay mucha gente que se queda años incluso de por vida y me quedé también en la rabia, ¿no? Y queriendo culpar hacia afuera sin poder encontrar un alivio interno. Entonces, ¿para qué estoy compartiendo este live con vosotros? Para que os cuestionáis primero qué es el dolor, qué es el dolor que a mí me está moviendo, cuál es el duelo que tengo inconcluso o el duelo que tengo bloqueado. No solo lo lleves a la parte de un ser querido, ya sea tu padre, madre, abuelo, familia, un animal, una mascota, un amigo, quien sea, un ser que quieres, que amas. No te quedes solo ahí. También un duelo se puede interpretar como un cambio. De hecho, es un cambio, es una transición. Sí, un duelo puede ser, estás trabajando, tienes una expectativa en esa profesión o en esa empresa y te despiden. Hay un dolor en el que tú no esperabas y hay un cambio. Un duelo también se vive en las relaciones de pareja cuando se terminan, ¿sí? Cuando tú estás en un cambio de estatus de soltero a casado, de casado a divorciado, ahí hay cambios, ahí hay duelos también, que si no lo has gestionado emocionalmente, ya no es gestionado emocionalmente, sino si no has sacado el aprendizaje que te ha venido a enseñar esa situación que has vivido, ese duelo se queda y repetimos, ¿no? Y si estamos con la pareja, bueno, pues al día siguiente tengo el mismo perro pero con otro collar, ¿no? Y seguimos viviendo lo mismo. Si no me paro a sentarme frente a ese dolor, si no me paro a sentarme frente a aquello que me está doliendo, ¿m? Porque el hecho de reprimirlos se somatiza en tu vida o en tu cuerpo. Y eso es lo triste, por eso esta percepción del duelo consciente. ¿Dónde más podemos vivir o entender un duelo? ¿Cómo más? Podemos entenderlo, es muy sencillo, de pasar de niño a adolescente. De niño, de la infancia, del infante, del inocente, a la fase de adolescencia, el que adolece. ¿Sí? Es cuando vamos a utilizar toda nuestra mente, la estamos estrenando, nuestro ego, el personajito que creemos ser. Y esa fase de adolescente a maduro, hay mucha gente que se queda en 15 años y tiene 60. O sea, perdón, vamos a ir fase por fase, tiempo por tiempo, pero si hay algo inconcluso que me dolió, no lo gestioné, no lo entregué, no lo integré, ahí toda la psique se va a quedar siempre danzando de un lado a otro. También podemos entender otro tipo de duelo, lo que he dicho, la relación de pareja, cuando alguien fallece, cuando cambias el trabajo, cuando no te perdonas algo, cuando no has comprendido cualquier situación que hayas estado viviendo, hay un dolor, pues hay un duelo, hay algo que duele. ¿Mm? Entonces,
¿Qué es lo que entendí? Porque el post que compartí esta tarde, gracias por todos los comentarios, la verdad es que son palabras que siento porque realmente sabemos que nuestro entorno y nuestro mundo son grandes maestros, pero ¿cuándo te lo aplicas, no? Entonces sí, para mi padre es, es una relación completamente diferente a la que tenía y la que pude entender, y ahora, además, cuando al finalizar quiero compartiros cómo lo he hecho y cómo lo hago. Lo que sí me gustaría ahora que te preguntaras, ¿qué creo que es la muerte? ¿Mm? La muerte, como vamos a entender el duelo, como un fallecimiento, como un cambio de, ¿no? Como un escaparse de. Cuando solamente sentimos o hemos aprendido o solo estamos en un paradigma en el que el cuerpo, en el que el ser humano, perdón, es solo un cuerpo y es solo una mente, ahí la percepción está limitada a lo que le han enseñado y a lo que ha aprendido. No te recomiendo que estés toda la vida, es que mi padre y mi madre me enseñaron esto. No, tú también tienes el 50% de responsabilidad de haber aprendido o de haber hecho esa creencia tuya. Entonces, cuando tú vives en un proceso de vida en el que no te cuestionas de dónde vengo y a dónde voy, y no indagas o interiorizas o descubres en la parte del ser humano, sino que te conviertes en un ánima bendita y ahora soy un puro ser y no tengo un cuerpo, ¿no? Cuando tú integras esas tres partes de uno mismo, la Trinidad, o sea, vamos a desmitificar tanto dogma como nos vendieron, sino cuando tú integras ese cuerpo, en mi caso, esa niña que necesitaba salir al mundo y buscar su mente, su psique, necesitaba buscar un guía, y ese guía no está, y además le dicen de toda la vida que porque se ha ido al cielo y aquí te quedas, ¿sí? Si no integro el espíritu que soy en esa conexión de ese entendimiento de que todos estamos unidos y que no hay un abandono, sino simplemente hay una transición y tú has de comprender y cómo comunicarte, un duelo se puede tornar muy, muy, muy difícil y mantenerte en depresión o en negación muchísimo tiempo de tu vida, y qué pérdida de tiempo, en el sentido de que no estás comprendiendo esa totalidad. Si hay otras filosofías, si hay otros entendimientos que nos dicen todos somos uno, nos dicen todos formamos parte de un todo, todos somos hijos de Dios, ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? El espíritu no muere, es eterno. El cuerpo no muere, sino transciende. Y el mental es el mismo para todos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué es lo que a mí me hace que me duela el no respetar el proceso de vida de mi padre? Cuando hablamos de la muerte estamos hablando de la vida, porque sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Es como decir, sin luz no hay oscuridad, sin oscuridad no hay... O sea, vivimos en un antagonismo constante. Entonces, cuando tú te pones delante de la muerte, quitándole todos los estigmas que te puedas inventar, pues, permíteme esto porque es una invención constante, el no querer ponerte enfrente de algo que te mueve. Entonces, cuando tú te pones enfrente de qué es la muerte, te vas a dar cuenta que es la vida. ¿Mm? Cuando tú estás en vida y te das cuenta de que eres un ser, un espíritu, una esencia, ¿sí? Un entendimiento álmico, un alma, que has elegido vivir un proceso de vida, te haces responsable de esa decisión, en un cuerpo, que este cuerpo es un templo, alimentado por la información de una mente, tú te das cuenta de que eso es finito. Y si no, léelo en cualquier Biblia, en cualquier Torá, en cualquier espacio que tú puedas entender la totalidad del ser humano. No te quedes con la parte del espíritu y no te quedes con la parte del cuerpo y la mente. Súmalo todo. Cuando a ti te están diciendo que todo ser humano tiene un libre albedrío de experimentar, ser y decir desde el inicio hasta el fin de sus días, ¿tú qué haces juzgando que ese ser humano se haya muerto? ¿Tú por qué no aceptas el sagrado proceso de vida de cada uno? Porque mi padre realmente murió su cuerpo, ¿vale? Trascendió su cuerpo, muy bien. Murió eh, lo que veía de él. ¿M? Pero si yo puedo interpretar un poquito más allá y puedo entender que la esencia, el espíritu que mi padre fue, es imposible que muera porque es imposible que la energía y la vida muera, mi padre está en mí. Yo tengo la mitad, o sea, tengo la mitad de mi cuerpo cromosómicamente hablando que viene de él. ¿Qué parte de mi padre está muerta? Yo tengo la responsabilidad de poder sentir a mi padre en mí. Ese es un conflicto de la mente. La mente, si te veo con los ojos del
De la cara, sí, te creo. Y si no te veo, no te creo. Esto es como Santo Tomás, hasta que no tocó la llaga, no creyó para ver, ¿no? O no vio para creer. De alguna manera, estamos ya en un punto en el que no pretendas saber tanto si no te lo aplicas. Entonces, cuando me doy cuenta de que realmente la depresión, la primera, porque tuve 3 ciclos de depresión a lo largo de mi vida bastante fuertes, y la primera fue esa de decir, ok, tú has decidido en un momento, en otro plano, de otra manera que no entiendo y que no sé, has decidido trascender. Yo lo respeto. Pero yo me voy a hacer cargo de mantenerte vivo en mí. ¿Y qué hago? Uso la mente. ¿En qué? Para eso está el recuerdo, para eso está la genética que te muestra físicamente los rasgos, para eso está la familia, para eso están sus ancestros. ¿Cómo tú te puedes sentir solo o sola o abandonado cuando tu padre, ahora hablaré de la madre, te ha marcado con un apellido y te ha dicho tú perteneces a este clan? Para mí, todo ese tiempo que yo estuve sintiendo ese rencor, ese odio, ese enfado con mi padre, me di cuenta de que había sido una completa egoísta. ¿Por qué? Porque yo quería que él estuviera donde a mí me hacía falta, como yo lo quería. Y eso es uno de los dolores más profundos del duelo que muchísima gente no supera, el egoísmo absoluto. ¿Qué es lo que podía haber sido? Es que si tú hubieses estado yo podría haber vivido diferente. Dos, la expectativa. Es que a mí me habría gustado que mi padre el día de mañana estuviese presente en tales momentos de mi vida. Tres, es que cuando digo mi padre, cada uno que lo ponga en lo suyo, ¿no? Eh, cuando el apego es como me hace falta, tengo necesidad de ti. No estoy hablando de el simplemente del amor absoluto, el simplemente hecho de que estés a mí me sirve y si no estás me sirves igual porque te sigo amando. A mí mi padre me enseñó a amar, a respetar, a valorar, a reconocer, a existir mucho tiempo después de haber muerto. Y hoy en día puedo decir que tengo una relación maravillosa con mi padre, porque le respeto, porque tengo 18 años de historia de haber vivido con él, que claro, me acuerdo de la mitad, sí, pero también tengo hermanos, también tengo familia que me hablan de él, también tengo circunstancias y tengo recuerdos. No sé si habéis visto una película preciosa, que yo me imagino que sí, que se llama Coco, que es mexicana, que habla de la importancia de recordar a los fallecidos, a los que se han escapado de este plano. Busca el verbo fallecer, busca la etimología de dónde proviene y vas a ver que del latín viene de fallecer, de fallere, como del fallo, como de escapar, y yo lo interpreto como de salir de este plano. Todo ser humano tiene un proceso y te harás preguntas como diciendo, bueno, es que un padre es lógico en la jerarquía porque los hijos fallecemos después. No, ahí estamos hablando de un orden mental, pero no estamos hablando del libre albedrío de cada ser humano. Estamos entendiendo, y yo no estoy diciendo que no duela, y no estoy diciendo que no te cambie la vida, te la destroce y te derrumbe. Yo estoy diciendo que si hay un ser querido en el que ha fallecido y ha trascendido, independientemente de la forma que sea de hijo, sea de nieto, sea de por enfermedad, por accidente, sea un abuelo, sea quien sea, mira en tu historia, sea quien sea, ese ser humano no lo decide con la mente pequeña, no lo decide con su mente. Con la mente pequeña todo el mundo quiere vivir. Hay mucha gente que dice que se quiere morir, pero no es real, porque si no, no estaría vivo. Pero desde esa mente interna, desde ese sentir profundo, ese respeto de tú has elegido trascender y yo elijo aceptarte. ¿Cómo? Desde todas las partes de mí. ¿Por qué? Porque me quedo con tu historia, me quedo con haberte conocido, me quedo con todos tus conflictos y me quedo con todas tus virtudes. Y yo voy a utilizar cada una de tus circunstancias. Como os digo, y ahora voy a retomar lo del duelo, como os digo, con mi padre lo viví muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque no entendía que era el cáncer, no entendía, ahora afortunadamente entiendo que es una adaptación a un sufrimiento muy profundo. Ahora entiendo también a través de mi padre qué es lo que me quiso enseñar que yo no veía con esa edad, en qué situación mi padre estaba viviendo para generar ese cáncer. ¿Qué más? Ahora lo entiendo también como hombre, porque no solo, sabéis que los padres caducan y eso es un duelo muy importante.
El rol de ser padre caduca. Un hijo entre los 18 y 24 años tiene todas las herramientas físicas, mentales y espirituales para salir al mundo. Ya un padre o una madre deja o debe de dejar que sus hijos vuelen y sus hijos permitirse volar. Y ahora permitirse ver a su padre y a su madre como un hombre y como una mujer. Para mí ha sido, es y será lo más esclarecedor. Yo salí del papel de víctima de hija que papá la abandonó. ¿Perdona? Tu padre vivió un proceso de vida y sigue viviendo otro proceso de vida en otro plano, que lo puedas comprender o no. Que tú tengas, que estés en un paradigma u otro, depende de ti, pero te recomiendo que busques y que uses el que mejor te sirva. Porque tú estás destinada aquí a vivir y a vivir bien, en equilibrio, con respeto, en paz. Es que no hay otra función. No creáis que yo esté hablando de este amor incondicional que le tengo a mi padre porque es un respeto absoluto el que le tengo, pero no creáis que fue un padre fácil. Fue un padre muy complicado y fue un padre con muchísimas carencias y mucha ausencia. Pero todo eso lo sumé y todo eso me sirvió y me sirve. No he necesitado un libro para entender el duelo de esta manera. He necesitado cientos, no he necesitado un curso. He necesitado cientos para decir, es más fácil. Hostias, que es más fácil. Es más fácil nada más que verme en su vida y decir, si él fue honesto, yo lo he de ser. Si él vivió libre, yo lo he de ser. Y no soy quien para juzgarle. Y no porque sea mi padre, sino porque es un ser humano libre como yo. Y ahora os comparto la otra parte. Mi madre trascendió el 7 de marzo del 2019. Justo este domingo va a hacer 2 años que mi madre trascendió. Y me dice, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué diferencia? Abismal, abismal. Lo de mi madre fue un dolor profundísimo también porque no entendía, o sea, hay una parte de mí que no entendía el por qué yo tan joven estoy huérfana de padres. Y mi mente le costaba entender eso, pero mi corazón entendió y se dio cuenta de que también tenía que respetar a mi madre, tenía que respetar su cansancio de la vida, tenía que respetar la enfermedad que ella eligió para poder evadirse y poder fallere, ¿no? Para poder fallecer y equilibrarse. Y con mi madre ha sido un proceso de paz absoluto. No quiere decir que no me haya dolido el que yo estuviese en México dando una conferencia, termino la conferencia y me dicen, oye, que tu madre ya no está en este plano. ¿Cómo? Integra eso. Vívelo en tu soledad, en tu edad del sol. Vívelo contigo misma. Siente el echar de menos esas manos, esa cara, el tocarle, el poder hablarle desde esta forma. Pero como sabes perfectamente que puedes comunicarte de otra forma, y no soy medium, ni estoy planteando hablar de otros planos, simplemente estoy hablando del sentir. Entra dentro de ti, toca esa conexión, ese espacio, ese espíritu que tú eres. Y tú sabes hablar con tu madre, tú sabes hablar con tu padre, tú sabes hablar con ese ser querido. ¿Por qué? Porque le conoces, porque le sientes y crea un diálogo interno. Eso supera cualquier millones de velas, 200.000 oraciones que puedas utilizar y cualquier cosa. El no olvidar lo que esa persona te dio. Eso para mí es un verdadero duelo. El otro duelo es dolor. El otro duelo inconcluso es el que te hace muchísimo daño, que es el no aceptar que la vida tiene su perfección, que cada uno de nosotros tenemos, hay una paciente que me dijo, Silvia, nosotros somos como los yogures, ¿no? Tenemos la fecha de caducidad en la tapadera, pero como no la vemos, pues, y me hizo gracia, dije, bueno, de alguna forma sí, porque si de algo tenemos claro, que de este plano no vamos a estar infinitos, pero hay otros planos y hay otros procesos y hay otros entendimientos, llámalo así. Si realmente en tu mente no cabe, yo te invitaría a que indagaras, porque todo lo que aquello se te queda en ignorancia te complica la vida. Entonces, utiliza las creencias que tú quieras, pero que te mantengan en paz, que te sirvan, que no te mantengan en emociones que te hacen daño. Entonces yo quería, de alguna manera, en este encuentro, el pedirte que te cuestiones qué te duele. Un fallecimiento de alguien, una escapada de este plano, ¿qué te duele? ¿Un divorcio? ¿No aceptas que tu pareja ya haya dado por finalizado ese proceso? Cierra ese ciclo, te lo permite, o sea, permítetelo, te lo mereces. O sea, ¿qué te duele?
que si esa otra persona ha sido infiel, ¿en qué te has sido infiel tú, que has estado 20 años sin cuidar de ti? Perdónatelo, empieza a cuidarlo, empieza a dar ese salto, deja, porque cada espacio de duelo tiene esos 5 pasos. Deja de negarlo, deja de estar enfadada o enfadado, deja de mantenerte en esa negociación de tenía que haber sido diferente, yo quería que esto fuese... eso es un cansancio constante. Yo lo veo constantemente en las consultas y decir, ¿por qué la gente sigue viviendo en el duelo? ¿Por qué no acepta las cosas como son, te gusten o no? Eso es indiferente. Lo que te tienes que, si te ha gustado, saca el aprendizaje, y si no te ha gustado también, y dices, sigo adelante. Si estás viviendo un proceso de duelo es porque lo estás eligiendo. Y si ese proceso de duelo, estamos hablando de un fallecimiento, dura más de 6 meses o un año, pasa de eso, ya es un problema. Porque lo natural es que tú te sientas triste, porque no estás sintiendo lo que te gustaría sentir. Lo natural es que tú puedas estar nostálgica o nostálgico. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no se permite vivir las emociones de verdad? ¿Por qué tenemos que vivir en una vida happy flower, todo el mundo sonriente, todo maravilloso? No, yo me quiero meter para adentro, me quiero perder un día, una semana y me voy. Es como, ¿qué pasa? ¿Por qué esté en ese momento? Pero si eso se alarga en el tiempo y si tú ya lo usas para vivir en ese victimismo y para no hacer ni vivir, tú no estás honrando a tu ser querido, tú no estás honrando a tu ser amado, porque es muy egoísta mantenernos en ese lugar de sufrimiento que es tan sencillo porque me hace sentir inválida o inútil al no, me voy a sentir muy bien porque yo sé que eso a mi padre le honra, porque yo sé que eso a mi mejor amiga que murió le encantaría verme así. No, esa fase no, esa es la complicada y esa no quiero. Entonces, concluyendo con el duelo por el tema en sí de hoy con mi padre y el domingo con mi madre y el viernes que viene cumplo años. Hay un concepto en psicogenealogía, esto se llama usa las creencias a tu favor y haz lo que te dé la gana, porque lo que se trata es de eso, de que todo lo que hay en tu vida lo pongas en tu favor, no estés en una resistencia constante. Entonces hay un concepto en psicogenealogía que dice, y que rompe una creencia bastante arraigada en la sociedad, que dice, disculpad, que cuando alguien fallece cerca de tu fecha de nacimiento, vamos, disculpad, cuando alguien fallece cerca de tu fecha de nacimiento, está queriéndote mostrar o mostrarte una llamada de amor, una muestra de amor impresionante. Para mí, cuando me lo explicaron, yo dije, no puede ser. Yo he vivido enfadada con mi padre porque, es más, decía, es que no se dignó ni a esperar mi cumpleaños. Sí, porque me faltaban 15 días para cumplir los 19 años. ¿Sabes? Todo lo utilizaba en contra de ese dolor tan grande que tenía porque me sentía huérfana en la vida. Y aparte me había dejado con un panorama muy feo, entonces era como, quiero enfrentarte. Y su transición, su muerte, fue todo lo dulce que yo la quise transformar. Y hoy en día te puedo decir que sí, que entiendo que fue un regalo, que él en vida a mis hermanos le pudo mostrar. Yo fui la pequeña y a mí me mostró varios momentos de la vida, muy pocos, pero súper claves para mí. Entonces le agradecí, le agradezco que me haya mostrado de una forma inconsciente todo ese amor que tenía por mí. Y con mi madre, el fallecer el día 7 de marzo a 12 días de mi cumpleaños, también lo entendí. Era una forma de gratitud por haber dedicado mayor parte de mi vida a cuidarla hasta que dije, ya no puedo más. Y fue cuando ella se dedicó a mis hermanos y yo tuve que vivir todo ese proceso, ¿no? Entonces, que mis padres hayan trascendido cerca de mi fecha de nacimiento es uno de los regalos más importantes que me ha dado la vida. Y además, si hilamos un poquito más, ellos o personas que han fallecido muy cercas en fecha, porque me han preguntado, oye, mis abuelos murieron el mismo día, entonces eso habla del amor que se tienen uno a uno. Un día no es más simbólico que un portal que se abre, no es un día en el calendario y ya está, es un portal abierto. Entonces los portales tienen ciertas frecuencias y esas frecuencias se hablan entre sí. Para el mundo donde vivimos energético no existe el día, de hecho no existe el tiempo, pero sí existe esa frecuencia vibratoria en las que a mí mis padres me enseñaron a que
no me lo supieron decir o mostrar directamente en su estado de vida, en este proceso, pero sí me lo mostraron en su fecha, en su segunda fecha más fundamental, que era la de la muerte. Entonces yo con esta experiencia te comparto que indagues, que te preguntes, que busques qué es lo que me sigue en dolor, qué es lo que yo no quiero, hacia dónde no quiero mirar. Y estate el tiempo que tú quieras, pero cuando lo mires, simplemente, uno, date cuenta de que ya eres valiente, eso no lo hace cualquiera. El sentarse delante de sus miedos, sus dolores, sus heridas. Dos, reconoce que ahí hay un aprendizaje. ¿Qué te está queriendo mostrar este dolor? ¿Qué es lo que no has querido integrar todos estos años? ¿Que se fue? Mentira, nadie se va, todo permanece. Cambia esa creencia. ¿Que me abandonó? Deja de ser una víctima, no te abandona nadie, todo está en un mismo proceso. Que no quise crecer, eso te lo puedo comprar, ¿sí? Entonces, céntrate en eso, en que ya soy valiente de sentarme ahí y ahora ya cierro este capítulo. De hecho, el poder, como esto es un live, es más bien cortito el formato, si quieres seguir indagando en diferentes tipos de duelos, duelos bloqueados, duelos reprimidos o apartados, hay muchos tipos de duelos. Yo tengo una masterclass en mi canal de YouTube, en Silvia Montes, te agradezco que te suscribas y ahí seguiré compartiendo más cosas, que se llama Duelo Bloqueados. Investiga un poquito más por ahí. Y como no te quiero dejar así, lo único que quiero es que indagues el próximo domingo, o que cuestiones. El próximo domingo te invito a que me acompañes por Instagram, pero esta es mi cuenta de Silvia Montes. Vete a mi cuenta de Planeta Escuela, que es ese portal del que hemos abierto y estamos desarrollando muchos contenidos de conciencia para que le puedas dar luz a todo aquello que está oscurito o todo aquello que te molesta o que te duele, ¿sí? Entonces en esa página de Instagram, Planeta Escuela, voy a hacer un live el domingo 7, que es la transición de mi mamá, el domingo 7 a las 7 de la tarde España y, si no me equivoco, 11 Perú y Colombia y 12 México, para que te puedas dar un espacio en el que simplemente vamos a llegar, te voy a invitar a que te respires y te voy a inducir a un acompañamiento de aquel duelo, de aquellos duelos que tú en estos días cuestiones, porque ya está bien. Si de una forma, que era lo que mencionaba antes, si de una forma nos han enseñado que hemos de honrar a nuestros padres o hemos de honrar al amor por otras personas, una persona que nos ama, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo nos quiere ver? Si no lo quieres hacer por ti, porque tengas un concepto contigo mismo horrible, hazlo por ello. Yo entendí que honrar a mis padres no era hacer lo que ellos no habían hecho o lo que ellos esperaban de mí. Honrar a mis padres era ser yo misma, descubrir quién soy y mostrarme en la vida así, porque siempre me iba a mantener en un estado de paz, porque el decir la palabra feliz la tendríamos que explicar, o como yo la veo un poquito compleja por aquí. Entonces, para poder mostrarles a mis padres y devolverles lo que ellos hicieron por mí de una forma maravillosa o una forma muy desagradable, la manera en que se dio o la que se vivió, todo eso y todos esos pedacitos hicieron que yo hoy pueda decir, me siento en paz conmigo misma, me siento en paz con la vida que tuve. Y desde cuando uno está en paz, ya todo se da, todo lo vives de una forma completamente diferente. Entonces, honra a ese ser querido, honra ese proceso que tuviste que vivir, hónrate a ti mismo, a ti misma, estando en paz. No necesitas, o sea, la felicidad es muy efímera, porque dependiendo de lo que tú creas que es, te vas a fluctuar. Si es externa, con cosas materiales; si es interna, con un estado de ánimo. De verdad que eso no dura nada. Mantente en ese estado de paz. También tengo en mi canal de YouTube una carta, te explico un vídeo donde cómo hacer una carta de liberación emocional, porque el ser humano está diseñado para comunicar. Hasta a partir, o sea, desde que nacemos hasta los 6 años, todo nuestro entorno se manifiesta para que aprendamos a comunicarnos. Pues a partir de ahí es cuando el ser humano ya debe de comunicar, de expresar lo que comúnmente siente. Pues ahí, en esa carta de liberación emocional, te explico cómo hacerlo, por si te has sentido identificado o identificada. No hay nada, nada en la vida que no se pueda usar en beneficio de sentirte en paz. Y un duelo consciente es un duelo doloroso, ¿ok? El dolor duele. Yo no te digo que yo me puse a bailar o cuando
amigos míos han trascendido familia en ese sentido, o cuando cambio de un país a otro, esos son duelos. Todavía estoy con ese duelo mexicano que echo de menos el Chile, pero en serio, lo digo en serio, todo lo que te duele, tú lo abrigas, lo abrazas y lo pones a tu favor como aprendizaje, y todo se queda en un libro, en el gran libro de tu vida, que es la experiencia y de estar en paz. Así que desde aquí te mando un abrazo enorme, y que por favor te permitas vivir el dolor, no demasiado en el tiempo, porque si ya es demasiado en el tiempo es sufrimiento. El sufrimiento lo eliges, el duelo, el dolor se vive. Tú eliges vivir o sufrir. Ah, así que te mando un beso enorme, gracias por haber estado ahí, gracias por tus comentarios. Nos vemos el próximo domingo en la meditación que voy a guiar sobre cómo vivir un duelo consciente.